he sido víctima permanente en la década del 90, parte del 80, parte de la década de los 2000, sobre la presencia de uniformados armados extranjeros, especialmente de Estados Unidos. Felizmente, gracias a la conciencia del pueblo, Bolívar ha terminado. Y me he pedido a los movimientos sociales de Europa y del mundo: ayúdenos a acabar con las bases militares en Latinoamérica. Todo por la vida, todo por la democracia y todo por una paz, justicia social. Algunos países de Europa me dicen que en lo social, en los derechos sociales, nuestra Constitución es más avanzado hasta en algún país de Europa. ¿Y de qué derechos hablamos? No solamente estamos hablando de los derechos individuales, no solamente hablamos de los derechos políticos, se respetan los derechos colectivos como también privados en esta nueva Constitución Política del Estado boliviano. Por ejemplo, todos los servicios básicos es un derecho humano. Si es un derecho humano, no puede ser de negocio privado, sino de servicio público. Es más importante defender el derecho de la madre tierra que el derecho del ser humano. Si no defendemos el derecho de la madre tierra, de nada servirá solo defender el derecho humano. Si no nos juntamos, si no nos orientamos, si no trabajamos juntos, de acá a 20, 30, 50 años, ¿cuál será la situación de cualquier ser humano? Quiero decir, sea de un indígena, obrero, o un empresario, un transnacional, no está seguro su vida. La única forma de garantizar la vida de los seres humanos que habitamos en este planeta Tierra es defendiendo la madre tierra. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Seguiremos trabajando por la igualdad, por la dignidad y la unidad de todos los bolivianos y de todos los latinoamericanos.